revisando si es necesario y tengan esta información a la mano. Muy bien, chicos. Pues entonces, vamos a empezar con la primer matriz. Es la matriz F y o su nombre viene de evaluación de factores externos. Es decir, permitirá evaluar la información del entorno económico, político, legal, tecnológico y demográfico. Esto va un poco en combinación con el análisis PESTEL que hicimos en la unidad pasada y que tiene que ver con la evaluación del macroentorno. Recordemos un poco que para la evaluación o para la revisión del análisis dentro de la organización, tenemos que tomar en cuenta que hay elementos externos que generalmente escapan al control de la organización. A eso se le conoce como el macroentorno y hay diferentes formas de evaluarlo, ¿no? De analizarlo. En este caso vamos a utilizar esta matriz F. Y este análisis es relevante porque es una buena estrategia, necesariamente aspira a aprovechar las oportunidades más atractivas de la empresa y defenderse de las amenazas. Entonces aquí hay dos elementos importantes del FODA de la clase pasada, que si recuerdan, pues el FODA se divide en externos e internos, es decir, nuevamente lo que puede estar dentro del control de la organización y lo que no lo está. Entonces en este caso, al evaluar los elementos externos, pues estamos refiriéndonos a las oportunidades y las amenazas, que es lo que vamos a encontrar en el exterior. Entonces, la matriz F permite que los estrategas resuman y evalúen información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, legal, tecnológica y competitiva. Este análisis busca identificar las tendencias que no están bajo control de la organización y con estos datos se han de formular estrategias para aprovechar las oportunidades y reducir o eliminar las amenazas. Ok, entonces vamos a ir paso por paso para ver cómo se construye esta matriz F. Primero hay que definir un responsable. En algunos casos, dependiendo del tipo de organización o del tipo de evaluación que se esté haciendo, siempre es importante tener a un responsable, aunque se estén evaluando muchas áreas o en este caso muchos factores externos. Entonces, siempre es definir un responsable en primera instancia, puede ser un coordinador, puede ser el gerente de proyectos o dependiendo del proyecto que se vaya a desarrollar, si estamos hablando de un lanzamiento, pues a lo mejor tiene que ver más directamente con mercadotecnia o si estamos hablando de iniciar en la exportación, pues a lo mejor es el gerente de exportación o el gerente de comercio exterior, etcétera. Entonces, lo primero es definir un responsable y eso va a ir ligado con el tipo de proyecto que se esté analizando o con el tipo de proyecto para el cual se va a desarrollar esta estrategia. Muy bien, entonces la siguiente es, perdón, se me fue, ya, estudiar los factores PEST-G, que en este caso sería políticos, económicos, sociales, tecnológicos y globales. Ahora bien, esta es como la propuesta, como la más general y que generalmente se aplica, la que es más común para aplicar, pero esta parte del PEST-G puede ser el PESTEL completo con todos los elementos que vienen y que ya revisamos o podemos irle cambiando y moviéndolo dependiendo de lo más importante. En este caso, de manera preliminar o de manera general, vamos a aplicarlo a partir de esta parte. Entonces, así es como se va a ver nuestra matriz. Lo primero que vamos a revisar es esta primera columna en donde estamos desarrollando o colocando estos factores clave que les acabo de escribir, que es el político, social, económico, tecnológico y global. El siguiente paso es determinar valores ponderados de acuerdo con la importancia que se le quiera asignar. Aquí entonces, en la segunda columna vamos a ver este peso ponderado que le estamos asignando. Siempre debe de dar un total de 100%, ¿ok? Y a partir de ahí vamos a asignarle valores. Estos valores tendrán que ver, una vez más, o con el tipo de organización, con el tipo de sector, de producto o del proyecto. En este caso, dentro del ejemplo que estamos viendo en pantalla, nos vamos a enfocar o le vamos a dar más peso al tema tecnológico. Entonces puede ser que nuestra organización esté enfocada directamente a temas de innovación y tecnología o está con un sector tecnológico que está desarrollándose en ese momento o el lanzamiento del producto o servicio que estamos por diseñar esta estrategia tiene que ver con este sector.
Muy bien, entonces, bueno, para nosotros es importante el tema político porque de acuerdo al PESTEL que realizamos, pues nos dimos cuenta que ahí viene un cambio de gobierno o justo acaba de entrar un cambio de gobierno y esa reestructura política conviene o no conviene o viene con algún tipo de proyecto que nos va a ayudar, entonces por eso se le asigna cierto porcentaje. Igual en lo social, por ejemplo, en este ejemplo estamos poniendo 20%, entonces podemos asumir que dentro de lo social, a lo mejor en el PESTEL encontramos que la pirámide poblacional está con un cierto peso favorable para el desarrollo de este proyecto que nosotros estamos revisando o evaluando. En la parte de económico también podemos encontrar que dentro de los elementos que nosotros desarrollamos en el PESTEL para el tema económico, hay un nuevo, a lo mejor un nuevo impuesto o el valor adquisitivo de los segmentos de clientes que nosotros estamos evaluando, pues vienen mucho más fuertes y entonces por eso es importante tener este tipo de factor. En el tecnológico, bueno, pues ya dijimos, ¿no? Que tiene que ver, que ahí es como lo más importante para nuestro proyecto, para nuestra organización y entonces por eso le estamos dando mucho más peso. Y luego en el global, que en este caso lo vamos a poner como todo lo que tiene que ver con lo internacional, le estamos poniendo un 10%, ¿ok? Entonces, ese es el segundo paso, que es el tema de la siguiente columna, que es el peso ponderado. Después se califica cada factor de acuerdo con deficiente, 2 promedio, 3 arriba del promedio y 4 excelente. ¿Cómo vamos a definir esta calificación? Bueno, pues de acuerdo a los elementos que nosotros encontramos en nuestro PESTEL. Al momento de recabar la información, los datos, los elementos, todo lo que estuvimos leyendo para poder llegar a nuestro PESTEL, lo ponemos aquí. Entonces aquí, por ejemplo, el político tiene un 1 que es deficiente. Eso quiere decir que de acuerdo a los elementos que nosotros encontramos en aplicación a nuestro proyecto, a nuestro caso, a nuestra organización, pues es una calificación deficiente porque a lo mejor no está cumpliendo con los elementos que nosotros requerimos, a lo mejor viene un proceso complejo dentro de este tema de gobierno o de política y entonces eso nos está impidiendo desarrollar adecuadamente nuestro lanzamiento o la penetración en el mercado que nosotros estamos buscando, la elección de un nuevo mercado. En el social tenemos un 4 que es excelente. Eso quiere decir que esta parte que les decía, a lo mejor revisamos que de acuerdo a la pirámide poblacional, el segmento de cliente al que va desarrollado nuestra organización está ahorita en un auge, tiene un muy buen poder económico, etcétera. Entonces, por eso es que se le da esa calificación. En el económico tenemos un 3, que es por encima del promedio. Puede ser que en ese momento el país o la zona geográfica que nosotros estamos revisando está saliendo de una crisis económica y entonces por eso tiene esto que es por arriba del promedio. En tecnológico estamos poniendo igual excelente porque quiere decir que los factores que analizamos dentro de ese factor está muy bien evaluado, tiene muy buenas características y nos ayudará al desarrollo del proyecto. Y finalmente en global tenemos 2, que es promedio, es decir, estamos como en la media de lo que nosotros podemos estar evaluando respecto a otras economías, respecto a otros países, respecto a nuestros competidores también, puede ser dentro de esta parte del global, etcétera, ¿vale? Entonces, tenemos estas primeras 2 columnas ya listas. El siguiente paso es, se multiplican entre ellas. La columna A con la columna B y nos da este valor ponderado. Este valor ponderado se suma para determinar el valor de lo que de lo que nosotros tenemos que evaluar dentro de esta matriz F en la empresa y siempre va a ser entre un 1 y un 4. Aquí entonces estaremos determinando igual dentro de esta misma tabla de calificaciones, entonces en qué nivel está de acuerdo a nuestros factores externos este proyecto por el cual nosotros estamos evaluando y aplicando esta matriz F. Finalmente viene en la última columna, se define el área de la empresa que deberá atender dicha oportunidad o amenaza y mediante un plan o programa. Entonces, en esta última columna lo que vamos a poner es, bueno, de acuerdo a lo que nosotros analizamos en los factores externos, en el marco político, en donde tuvimos una calificación deficiente, finanzas es quien tendría que ocuparse porque, y entonces en la propuesta clave de mejora pondríamos qué es lo que tiene que ir de acuerdo con eso, ¿no? En este ejemplo podríamos decir que se trata de finanzas porque
dentro del marco de política que nosotros revisamos se van a desarrollar ciertos sectores o va a haber programas políticos aplicados a la organización en donde necesitamos que finanzas tenga una adecuada capacitación y pueda estar implementando los requisitos que nosotros necesitamos para poder ser beneficiados de ese tipo de programas, etcétera. Y así con cada una de las áreas vamos a tener que ir aplicando a cada uno de los factores clave que nosotros identificamos. En el social, por ejemplo, pondríamos a mercadotecnia, en el económico nuevamente a finanzas, en tecnológico puede ser operaciones porque se trata de el área en donde se van a desarrollar todas las aplicaciones tecnológicas que nosotros estamos revisando para poder innovar dentro del mercado, dentro del producto, dentro del sector, etcétera. Y en global, por ejemplo, en este caso estamos poniendo a recursos humanos porque puede ser que se trate de la capacitación que necesita el personal para poder absorber toda esta información y llevarla a la aplicación en el proyecto de la exportación, por ejemplo. O también puede ser para la importación y entonces en recursos humanos pues necesitamos contratar personas que tengan cierto perfil para poder ejercer estas actividades para la importación, etcétera. Entonces, aquí en las áreas clave puede ir cualquier área dentro de la organización. Aquí es donde ya la parte de los factores externos los estamos aterrizando a nuestras áreas clave que podamos, en las que podamos ir desarrollando las acciones. Y lo más importante, recordar que al hablar de factores externos, entonces estamos aterrizando en oportunidades y en amenazas y en la manera de aprovechar las primeras y evitar, prevenir o contener las segundas, ¿ok? Entonces, en ese punto tendríamos que poner también, entonces, qué propuesta clave tendría que estar haciendo cada una de las áreas para poder determinar que realmente estamos aprovechando oportunidades y defendiéndonos de las amenazas. Y ya que tengamos llena esta matriz, entonces lo que podemos evaluar es, en primer instancia, qué valor estamos nosotros obteniendo después de haber hecho este análisis y entonces a partir de ahí saber, en este caso, por ejemplo, estamos por encima del promedio, quiere decir que estamos en un buen nivel evaluados de acuerdo a los factores externos aplicados a este caso o a este proyecto. Entonces, lo que tenemos que hacer es solo como pulir o desempeñar ciertas actividades para poder llegar al 4, que es el excelente. Si estuviéramos más abajo de eso, pues entonces diseñar estrategias adicionales para poder llegar al 4, ¿vale? Pero es como tener un mapa de primera instancia en donde podemos evaluar entonces estos factores y saber con un solo vistazo en dónde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos, qué tan bien o qué tan mal está evaluado el proyecto, la organización, etcétera, de acuerdo a estos factores y por lo tanto entonces qué actividades tendríamos que desarrollar, qué plan de trabajo tendríamos que implementar, etcétera. ¿Ok? ¿Queda clara la matriz F? Sí, Sandy. Sí, Sandy, bastante claro. Ok, muchas gracias. Vale, entonces vámonos a la EFI, que es, como su nombre lo dice, entonces evaluación de factores internos y aquí lo que va a destacar entonces es el tema de los elementos internos del FODA, que son las fortalezas y las debilidades, en donde sí son directamente atribuibles a la organización interna de nuestra empresa, de nuestra compañía, de lo que estemos evaluando o que estemos revisando en ese momento para el diseño de las estrategias. Entonces, son las bases más lógicas y atractivas de la estrategia. Las debilidades internas son importantes porque pueden representar vulnerabilidades que requieren corrección y a partir de esta información se identifican las fortalezas y debilidades más resaltantes de los componentes de la organización. Entonces, vámonos en un esquema similar al que hicimos con el EFI. Primero, definimos las áreas funcionales de la empresa, es decir, de acuerdo a la organización, de acuerdo al perfil de esta organización, de acuerdo a el sector en donde se encuentre, al proyecto que se esté desempeñando para el cual se quieren diseñar estas estrategias. Entonces tenemos aquí en estas áreas funcionales finanzas, recursos humanos, mercadotecnia, operaciones, comercio exterior, igual que en la parte del F, nosotros aquí podemos irle moviendo dependiendo del tipo de organización, del sector, del proyecto, etcétera, para adecuarlo. Pero generalmente estas son como las más importantes y es así como se inicia con el proceso de la EFI. Después de cada área funcional se determinan sus fortalezas o debilidades, que esto en principio lo tenemos ya desde la elaboración del FODA.
Entonces aquí, por ejemplo, en finanzas podemos poner, bueno, que el factor, o la fortaleza o la debilidad puede ser una mala gestión financiera. En recursos humanos, el equipo está altamente comprometido. En mercadotecnia, las campañas de marketing han sido reconocidas por los clientes. En operaciones tenemos una alta productividad y en comercio exterior hay capacitación constante. Posteriormente determinamos valores ponderados de acuerdo con la importancia que se le quiera asignar a cada factor. Igual que en la parte de la F, en donde nosotros elegimos que el sector más importante o el factor más importante era el tecnológico, en este caso al que le vamos a dar más peso entonces es a operaciones, porque bajo ese mismo ejemplo nosotros determinamos que en operaciones es donde realmente se está aplicando y también desarrollando esta innovación tecnológica en la cual estamos basando la mayor prioridad dentro de este proyecto o dentro de la organización. Entonces, aquí se le están poniendo estos valores que para finanzas, por ejemplo, pues es el 10%, en recursos humanos está el 20%, mercadotecnia 20% y comercio exterior el 10%. Al igual que la vez pasada, los valores que nosotros establezcamos aquí tienen que sumar 100. Y después pasamos a calificar de acuerdo con la siguiente tablita. El 1 es debilidad mayor, después debilidad menor, fortaleza menor y fortaleza mayor. Y lo vamos poniendo aquí en finanzas, pues entonces tenemos la debilidad mayor, como ya vimos, hay una mala gestión financiera bajo este ejemplo. En recursos humanos, pues estamos con la mejor fortaleza porque tenemos un equipo altamente comprometido. En mercadotecnia está la fortaleza menor. En operaciones otra vez estamos muy altos, muy bien evaluados. Y luego en comercio exterior, pues estamos en debilidad, pero no es tanto, ¿no? Que podemos mejorarlo. Entonces se multiplican las dos columnas, tanto la A como la B, y nos queda nuevamente una tablita similar a esta, en donde tenemos que hacer una suma para poder determinar el valor ponderado de la empresa, es decir, el valor que nos resulta después de haber hecho el análisis dentro de la matriz EFI. Nos queda en 3.3, que en este caso sería arriba del promedio, es decir, en este caso tenemos dos áreas que están muy bien calificadas, tanto recursos humanos como operaciones, que además al formar parte del peso ponderado, una de ellas de nuestra estrategia principal o de nuestra prioridad, entonces eso nos ayuda a tener un buen balance dentro de la revisión de nuestra matriz EFI. Y posteriormente, en la última columna, entonces se definen las estrategias o las tácticas para emprender las acciones. Obviamente esta parte se tiene que hacer al final porque es en el momento en que nosotros, después de hacer esta evaluación, sabemos cuál es la ponderación que tiene cada una de estas áreas, después de haber evaluado tanto la calificación que estamos otorgando a cada una de ellas como el peso que, dependiendo de lo que estemos revisando, tiene que ver con la importancia que le estamos dando a esa parte. Entonces ahí es donde ya podemos ir revisando entonces qué es lo que vamos a aplicar para cada una de ellas como táctica o como propuesta. Entonces, en este ejemplo, para finanzas, pues estamos poniendo capacitación a personal financiero. En recursos humanos estamos poniendo un pago de incentivos porque el personal está muy comprometido. En mercadotecnia estamos poniendo medición de resultados de campañas. En operaciones, pago de incentivos nuevamente porque salieron de las mejores evaluadas y entonces estamos asumiendo que a partir de esta estrategia, de esta actividad de motivación, pues entonces podríamos, si no incrementar, al menos mantener este esfuerzo constante. Y finalmente, para comercio exterior, pues formar un programa de capacitación, porque aunque han tenido una capacitación constante, en la calificación quedaron por debajo y entonces es importante mantener este punto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos está dando la matriz EFI? Bueno, pues igual que en la matriz F, lo que nos está dando es un overview, un panorama completo acerca de nuestras áreas funcionales, las que nosotros dentro de la organización determinamos como las más importantes, y de un vistazo simple, después obviamente de haber hecho como una evaluación. Generalmente esto se hace en alguna junta en donde están todas las áreas presentes y a través del tipo de prioridades que se han desarrollado o que se tienen determinadas, pues entonces se evalúan este tipo de puntajes y entonces de un vistazo podemos ver qué área es la que tiene un mayor problema, a qué área le estamos dando mayor importancia y si está respondiendo o no. Y después entonces cuáles son los planes con los que vamos a seguir en cuanto a actividades o tareas para que esto se pueda desarrollar y llegar nuevamente a buscar el 4, ¿ok?
En este caso, en las dos matrices, tanto F como EFI, lo que se recomienda es tener solamente 4 elementos a evaluar. En el caso de la F, pues los que ya vimos en cuanto a los factores externos, y después aquí también estamos, perdón, 5. Después aquí también estamos viendo las finanzas, recursos humanos, mercadotecnia, operaciones, etcétera. No ponerle más áreas funcionales o en el caso de la F, más factores que evaluar, porque entonces ya no queda, ya queda como desagregado el análisis que nosotros estamos haciendo. Se vuelve demasiada la información y entonces ya no es práctico. En todo caso, si resulta que quieren evaluar como más factores o más áreas, entonces lo que se recomienda es hacer 2 matrices, los primeros 4 más importantes y después los siguientes 4 que en importancia puedan estar como abajo de esos, ¿ok? ¿Qué otra cosa? Ah, bueno, y además como parte de esta formulación, en donde cada matriz tiene la evaluación de sus o la calificación de estas ponderaciones del 1 al 4, por eso también se recomienda que no haya como más acerca de ellos, porque si no, entonces también el valor ponderado no podría coincidir con esta parte, ¿ok? Y bueno, pues eso sería como la parte de la EFI también. No sé si tengan alguna duda al respecto. Joyce. No, Sandy. Nada más una duda con respecto al 4 y el 3. ¿Cómo le haces desde tu opinión para no caer como en la subjetividad de que, bueno, yo puedo opinar que podríamos estar en algún factor encima del promedio y a lo mejor estamos en excelente o viceversa? ¿Qué se hace para que no se caiga tanto Claro, en esa aquí subjetividad? por eso es importante que cuando se desarrollan estas calificaciones sea en este caso, por ejemplo, entre las áreas, porque así podemos tener como una opinión mucho más objetiva si los de recursos humanos no se están evaluando a sí mismos, sino lo están haciendo a través de las otras áreas que están opinando al respecto para poder decir si realmente el equipo es altamente comprometido o si es otra visión la que tienen ellos al interno, pero cuando lo exponen a las otras áreas es donde se puede ver realmente qué es lo que opinan los demás o qué tanto desempeño han tenido, ¿no? Esto también se desprende de la parte que vimos inicialmente acerca de los objetivos que tienen las organizaciones y que es de lo primero que tendríamos que evaluar, la misión, la visión, los objetivos, etcétera. Entonces, también en los objetivos que se hayan marcado dentro de la organización para el periodo que nosotros estemos evaluando, ahí también se pueden medir los resultados, ¿no? De todo lo que se haya planteado para estas áreas, por ejemplo, qué tanto han avanzado, qué tanto están cumpliendo, cuáles son los resultados que están mostrando, y eso también tendría que empatar con esta parte de las calificaciones. Entonces, podríamos hacerlo desde una parte mucho más objetiva y numérica, con este punto de los objetivos, o también entre áreas hacer esta evaluación y entonces buscar que ellos opinen acerca de las otras áreas para saber realmente cómo se está viendo hacia afuera las acciones o las actividades que están realizando estas áreas funcionales y así no caer, como dices, que es muy cierto, la posibilidad de que nosotros estemos diciendo, no, nosotros estamos excelente y en realidad no está siendo así. Hay como varios elementos de control en donde podríamos ir confirmando si realmente lo que nosotros estamos diciendo lo podemos contrastar con resultados y con algo en donde tengamos realmente una evaluación certera, ¿vale? Ah, perfecto, Sandy, muchas gracias. Sí. Ok, chicos, entonces pasemos a la siguiente matriz, que es la matriz de Hanson. Esta matriz propone el análisis de estrategias que mezclan los productos que se ofrecen o se crearán en nuevos o existentes mercados. Entonces, primero, estrategias que mezclan los productos que se ofrecen, punto número 1, o que se crearán productos nuevos dentro de nuestro portafolio. Y después en nuevos o en existentes mercados. Pueden ser mercados en donde ya estemos, y me refiero a mercados geográficos, o en mercados nuevos, ¿vale? Que también puede aplicar aquí mercados en cuanto a segmentos de clientes. Estamos en un segmento de cliente o queremos movernos a otro segmento de cliente. Bueno, se le llama matriz de Hansov porque la creó el matemático y economista ruso Harry Igor Hansov, a quien también se le conoce como el padre de la administración estratégica.
y propuso esta herramienta en el año de 1965 para la identificación de oportunidades orientadas al crecimiento de determinada organización operando con el producto y el mercado existentes o nuevos para la obtención de 4 alternativas de desarrollo. Entonces vamos a revisar cómo se vería esta matriz. Lo que vamos a ver primero es cómo tenemos estos ejes, tanto los mercados nuevos y existentes, y en el otro eje, en el eje de las X, tenemos los productos existentes y nuevos, ¿ok? En esta esquina, lo que vamos a tener es tanto los mercados existentes como los productos existentes. Y conforme nos vayamos alejando de esta esquina, entonces habrán nuevos productos o nuevos mercados. Y sobre de eso entonces podemos evaluar o iniciar con el diseño de 4 estrategias. La primera sería la penetración del mercado, después el desarrollo de mercado, el desarrollo de producto y finalmente la diversificación. Y dependiendo de las estrategias que vayamos marcando, pues también se va a ir viendo el riesgo. En algunos casos puede ser el bajo riesgo, como en la penetración de mercado. Después en el desarrollo de mercados es el riesgo medio o desarrollo de producto. Y en la diversificación, que puede ser ya el riesgo más alto dentro de estas 4 estrategias. Entonces vamos revisando una por una. Para la penetración de mercado es también denominado como crecimiento con los productos en los mercados actuales. Como ya habíamos visto, aquí es tanto mercados existentes como productos existentes. Entonces, se enfoca en incrementar la participación de mercado para clientes existentes mediante el aumento de la frecuencia de uso del producto existente en un mercado que también ya estemos, en el que ya estemos instalados. En incremento de cantidad o en difusión de nuevos usos del producto. Se logra con un trabajo de marketing que incluye acciones concretas en las comunicaciones, precio, distribución y servicios para atraer nuevos clientes, fidelizar y retener a los existentes. Como ejemplo, podemos hablar de Telcel, que hoy busca aumentar su consumo de sus usuarios actuales en su mercado actual, ¿vale? Entonces, Telcel está desarrollando o implementando una estrategia de penetración de mercado, porque es un producto que ya tiene, que ya existe, y es un mercado que ya tiene y que ya existe. Lo único que está tratando de hacer es diversificar en esta parte en cuanto al número de usuarios, que es esta parte, el incremento en la calidad y en la difusión de nuevos usos del producto. Es un producto que ya está establecido dentro del mercado, pero que lo que está buscando es que lo compre más gente. Entonces puede ser que hables en cuanto a la campaña de marketing, que es como la principal herramienta para esta estrategia, acerca de nuevas aplicaciones que puede tener, de nuevos usos, de nuevos características o aditamentos, pero nuevos que no han visto los mismos usuarios o los usuarios nuevos, pero que en realidad tú no le estás cambiando nada a ese producto. Es el mismo producto en el mismo mercado, pero buscando expandir más esta participación. ¿Ok? La siguiente estrategia es el desarrollo de mercados, que en esta ya hay un riesgo medio porque estamos hablando de fidelizar nuevos clientes, la búsqueda de fidelizar nuevos clientes con productos existentes. También se puede expresar en la asignación de nuevas funciones al producto existente para captar nuevos mercados. Se expresan 2 modalidades significativas: expansión en nuevos segmentos del mercado objetivo o expansión geográfica, demográfica y o psicográfica. Entonces, cuando hablamos de nuevos mercados, como les decía hace un momento, puede ser que estemos diciendo, ahorita ya estamos en la zona centro del país y queremos empezar a ampliar nuestra zona de mercado, nuestra zona geográfica. Entonces, podemos irnos hacia otras zonas, dependiendo del segmento de cliente, pues evaluar si nos movemos hacia ciudades principales que pueden estar ubicadas en otra parte del país, pero que cuenten con el mismo segmento de clientes que actualmente ya estamos atacando con este producto, o bien movernos hacia otros segmentos de clientes. Estamos ahorita en mujeres solteras de 25 a 35 años. Ok, entonces vamos a ampliarnos hacia mujeres hasta 50 años. Ok, entonces estamos moviéndonos de mercado, pero en cuanto a segmentación, en cuanto a clientes. O podemos identificar totalmente algún nuevo mercado, pero sin modificar el producto. El producto sigue siendo existente y lo que se está moviendo es el mercado hacia nuevo, ¿vale? En este caso, como ejemplo, estoy poniendo Amazon y Spotify. Aún tienen mucho mercado donde crecer
sin necesidad de variar mucho sus servicios. Aquí también es una estrategia que generalmente se aplica mucho para las marcas de lujo, que ellos generalmente no mueven sus productos, quedan completamente estáticos sus productos y lo único que hacen es colocarse en nuevos mercados, viendo si incluso pueden mover a partir de ahí su segmentación, pero principalmente es en cuanto a nuevos mercados geográficamente hablando, ¿vale? Y aquí en el ejemplo pues es lo mismo, tanto Amazon como Spotify ofrecen exactamente los mismos productos y servicios, no importa en dónde se estén colocando. Ya habrá en algún mercado alguna especialización o algún nuevo desarrollo de catálogo que quieran aplicar directamente, pero no es necesariamente bajo el marco general por el cual actúan tanto Amazon como Spotify. Entonces, cuando hablamos del desarrollo de nuevos mercados, es mantener las características iniciales de nuestro producto, pero movernos geográficamente o a otro segmento de clientes. La siguiente estrategia es desarrollo de producto. Aquí es hacer el producto algo nuevo, sumar un nuevo producto a nuestro catálogo. Y puede ser dentro del mercado que actualmente ya esté. Entonces, involucra la creación de nuevos productos correspondientes a los intereses de los actuales clientes del mercado del que se tiene conocimiento. Estos nuevos productos pueden presentarse como sustitutos o nuevos modelos a ofrecerse como mejoras de productos existentes, los cuales cuentan con la fidelidad de los compradores por la calidad de la marca. Algunas acciones que derivan de esta estrategia serían la expansión de la línea de productos, actualización de una línea o lanzamientos de nuevos productos. Entonces, como ejemplo, podemos ubicar a las líneas de champú que antes solamente eran de un tipo de productos, pero hoy hay variedad por tipo de cabello, acondicionador, crema para peinar, etcétera. Entonces, estamos sacando un nuevo producto que puede ser el shampoo específico para cabello rizado, ¿ok? Ya tenemos ese producto existente en nuestro mercado existente. Un nuevo producto, pero que hable acerca de la misma calidad y características que ya se tiene, podría ser el acondicionador o podría ser la crema para peinar o el spray para poder modelar, etcétera, ¿no? Eso es como lo clásico que empiezan a hacer cuando ya se tiene el desarrollo de un producto en un mercado y entonces ahora se busca como tener nuevos productos. Por eso se habla aquí que pueden presentarse como sustitutos o como nuevos modelos. Hay veces en donde sí se requiere tener como toda la línea de esos productos para que puedan consumirse de manera paralela y hay veces que lo que buscamos es ya eliminar a un producto. Como lo vimos en la clase pasada, puede ser que este producto ya haya terminado con su ciclo, puede estar ya en el cuadrante del perro y lo que queremos es ya moverlo, quitarlo de nuestro catálogo y entonces lo que hacemos es crear un producto sustituto que a lo mejor tenga alguna característica adicional o nueva que no contaba el anterior y entonces de esa manera refrescar o renovar nuestro catálogo. Entonces aquí estamos hablando de nuevos productos en los mercados existentes. Y finalmente, la última de las estrategias que nos ofrece la matriz de Hansoff es la diversificación, que por su denominación y por estar ya lo más lejos de esta esquina, entonces lo que nos dice es que tiene un alto riesgo porque es desarrollar tanto nuevo producto como nuevo mercado. La finalidad de esta estrategia es incrementar las ventas con la implementación de nuevos productos en mercados en los que aún no se esté presente, pero se planea incursionar en búsqueda de mayor rentabilidad. Entonces, puede ser una diversificación concéntrica, que es productos nuevos que se relacionan o complementan con productos existentes para mercados nuevos, ya que la organización utiliza su conocimiento. Aquí, por ejemplo, sería lo que acabamos de revisar de los shampoos. Pueden ser productos nuevos, pero que se relacionan con el producto inicial. Entonces, aquí estamos hablando del acondicionador, de la crema para peinar, de la crema para modelar, del spray para fijar, etcétera. Y en la diversificación pura es cuando la organización innova y produce nuevos productos totalmente diferentes a los iniciales. Y aquí, por ejemplo, podemos hablar acerca de estas marcas que desarrollan los productos electrodomésticos, como Samsung, por ejemplo, que tiene desde lavadoras, pero también tiene televisores, pero también tiene celulares, pero tiene refrigeradores, o sea, tiene muchos productos que no necesariamente se relacionan unos con otros,
pero que obedecen a la misma parte de la calidad, de tener como esta parte de innovación tecnológica en este ejemplo, etcétera. Entonces, cuando no tiene nada que ver con los productos iniciales, entonces sería diversificación pura. ¿Ok? Y entonces aquí como ejemplo también estoy planteando que en la década pasada Apple fue un gran diversificador porque empezó con iPod, después fue el iPhone, después fue iTunes, iCloud y bueno, etcétera, etcétera, Apple TV, Apple Más, etcétera, como lo hemos visto recientemente, que siguen siendo sectores totalmente fuera de lo que inicialmente se tenía. Pueden verse relacionados, pero no necesariamente es la misma línea de negocio, sino está abarcando mucho más. Entonces ahí estamos hablando de la diversificación pura. Y por eso también se habla de un riesgo mayor, porque ya sale totalmente de la zona de conocimiento y de confort, de alguna manera, sobre la cual estaba ya actuando la organización. Entonces, esta estrategia, esta última estrategia, se sugiere o se propone que se utilice una vez que ya se tienen implementados las otras estrategias, una vez que ya se pueda conocer más acerca de tu mercado, acerca de tu cliente, acerca de las necesidades que estás resolviendo dentro de ellas, acerca de la búsqueda de esta propuesta de valor que te está demandando tu mercado. Y entonces, cuando ya tienes ese conocimiento, cuando ya sabes acerca de qué es lo que se está moviendo dentro de tus competidores, dentro de donde estás actualmente actuando, entonces ahí puedes empezar con esta diversificación, con un poco más de conocimiento respecto a lo que tú vas a poder implementar nuevamente. En este caso, hablando de empresas pues más grandes, generalmente lo que pasa es que se quedan ahí, ¿no? Como en este ejemplo que les decía de Samsung, todos sus lanzamientos pues siguen ahí constantes y lo único que se hace es abrir nuevas líneas de negocio para seguir desarrollando productos en esa parte o mercados. Pero también dentro de las empresas más pequeñas lo que se puede ver es que generalmente a través de esta diversificación, especialmente cuando se aplica la diversificación pura, lo que sucede es que las empresas muchas veces se encuentran así la especialización que quieren tomar al estar desarrollando productos tan diferentes en mercados diferentes, entonces llega un punto en el que se vuelven expertos en cierto producto y le dan al clavo con el mercado y con el producto y entonces se enfocan en ese y empiezan a especializarse en esa parte, pero no lo logran o no puedes llegar a ese punto si no estás constantemente tratando de innovar y de diversificar en este punto, ¿vale? Entonces puede ser cualquiera de las dos, tanto la diversificación concéntrica como la diversificación pura, pero bueno, en general, dentro de esta matriz, lo que más se busca o lo que se está sugiriendo es que se llegue hasta esa parte, ¿ok? Entonces, viéndolo ya como con estas líneas de acción, de acuerdo a lo que acabamos de revisar, esta sería como la forma en la que generalmente actúan el desarrollo de estas estrategias. Primero se está tanto en productos como en mercados en la parte de actuales y después se van moviendo hacia mercados relacionados o a mercados nuevos y a esto se le llama el desarrollo del mercado. Y en la parte de productos sería igual, primero productos relacionados y después los productos nuevos para llegar al desarrollo del producto. Y en la diversificación es directamente en medio, buscando tanto nuevos productos como nuevos mercados, pero siguiendo esta línea, ¿ok? Entonces, dice, las empresas deben buscar estrategias que las muevan de zonas de productos actuales en mercados actuales hacia nuevos mercados y nuevos productos. Aquí en esta parte nada más sería un poco como cuando estamos tratando nosotros de desarrollar estrategias para nuevos mercados y entonces ahí nosotros lo que podemos hacer es primero movernos con productos que ya tenemos aquí, que ya son un éxito, que ya están implementados a nivel local y entonces movernos completamente. O cuando nosotros estamos evaluando productos para la exportación, y lo primero que hacemos es elegir el mercado y decir a qué otro país queremos llegar y entonces al hacer la evaluación inicial de ese mercado nos damos cuenta que el producto que tenemos necesita modificarse en algunas características. Entonces, en algunos casos podemos movernos con el mismo producto y llegar hacia desarrollo de producto, de mercado, perdón, o cambiar ese producto y entonces llegar con un nuevo producto y hacer el desarrollo del producto, ¿vale? ¿Queda claro, chicos, la matriz de crecimiento Hansoff? Sí, Sandy. También. Ok, entonces me tomo un minuto aquí, chicos, para
comentar acerca de la actividad que vamos a tener después al final de la clase en Moodle. Se trata sobre el desarrollo de esta matriz de Hansov. Dentro de Moodle van a tener un artículo en donde van a ver como un listado de empresas que han desarrollado diferentes estrategias relacionadas con esta parte, y entonces lo que tienen que hacer es buscar dentro de ese listado, y a partir de una investigación que ustedes puedan hacer aparte, el desarrollo de estas estrategias. Puede ser que sea el mismo producto que ha ido migrando de desarrollo de producto a desarrollo de mercado, a etcétera, o que en cada una de esa organización o de esas empresas pueden identificar un producto que se hizo a cada uno de ellos. Y después proponer una estrategia que vaya ligada con esos productos, en donde ustedes pueden decir, bueno, debería de haber llevado este producto hacia otro mercado relacionado, por ejemplo, en mismo Latinoamérica, o llevarlo a otro mercado en donde no hay relacionado, pero en realidad es un mercado en donde hubiera sido muy bien recibido este producto, porque y las razones que ustedes hayan identificado. ¿Ok? Vale. Muy bien, entonces pasamos a la última matriz que vamos a revisar el día de hoy, que es la matriz de control interno. Esta matriz se le llama así matriz de control interno porque es una herramienta para prevenir o suprimir riesgos, identificando normas y reglamentaciones. Pueden ser las reglamentaciones laborales, ecológicas, contables, de consumidores, bancarias, societarias, bursátiles, nuevamente las que puedan aplicar para nuestro tipo de organización, y generalmente también aplicar dentro de organismos nacionales, federales, estatales, locales y municipales. Esta matriz lo que nos permite es alertar ante los riesgos que la falta de cumplimiento significa para el patrimonio de la organización, como las normas internas de seguridad y control. Entonces, vamos a hacer nuevamente esta dinámica en donde nos vamos paso por paso para ir revisando las acciones que hay que llevar a cabo en la matriz de control interno. Primero, hay que colocar en filas y columnas productos y servicios, áreas o sectores o actividades, dependiendo de lo que aplique para nuestra organización, y los procesos que tienen lugar en la compañía. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Primero estamos contando aquí las áreas de la organización: ventas, compras, recursos humanos, cómputo, contable, producción, investigación y desarrollo, crédito y cobranza, finanzas, distribución, marketing, servicios, ¿ok? Y lo que estamos colocando en las columnas son los servicios o las actividades que se tienen que realizar para que nuestra organización, dentro de este ejemplo, vaya acorde a lo que necesitamos. Nuevamente, aquí nosotros lo que necesitamos también es conocer previamente la visión, la misión, los objetivos, las políticas, los valores, el tipo de empresa, el giro, que también eso lo vimos, etcétera. Entonces, aquí estamos colocando impuestos nacionales, impuestos locales, leyes laborales, leyes de seguros, temas contables, temas de calidad, la ISO 9000, la ISO 14000, principios de control interno, principios y normas de seguridad, Banco Central, normas internas, política organizacional, societarias y registro de la propiedad, ¿ok? Entonces, aquí tenemos primero el tema de las filas y de las columnas ya establecidas. Después, hay que interrelacionar los puntos. Ejemplo, ventas e impuestos nacionales 1.1, ¿vale? Ventas e impuestos nacionales es 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, etcétera. Cada uno de ellos se van ligando. Aquí me estoy dando cuenta que me salté el 1.3. Pero bueno, imagínense que va ligado toda esta parte, ¿ok? Luego, si se considera que no todas las... se realiza un cuestionario por cada punto. Es decir, cada uno de estos va a desarrollar un cuestionario en donde vamos a evaluar la actividad o los resultados que se puedan estar dando dentro de ventas, para este ejemplo, con impuestos nacionales, ¿ok? La cantidad de sí de cada cuestionario se divide por el total de las preguntas del cuestionario y se multiplica por 100. Por eso puse esta imagen atrás, porque se oye más revuelto de lo que es. Es mucho más simple. Pero bueno, sigan conmigo. Si se considera que no todas las preguntas tienen igual importancia, puede mejorarse el sistema otorgándole una ponderación, de tal forma
que aspectos menores se les daría un puntaje de 1 y aspectos de un nivel medio 2 puntos y aspectos fundamentales 3 puntos, ¿ok? Entonces, aquí lo que estamos viendo es el punto 8.5, que es crédito, cobranza y contables, que es donde estaba acá, ¿ok? 8.5, ¿vale? Cada uno de estos puntos, acuérdense, tendrían que desarrollar un cuestionario similar a este. Entonces aquí lo que se hace es desarrollar preguntas fundamentales o prioritarias para que esa área con esa actividad puedan tener el mejor desempeño, los mejores resultados, el mejor impacto dentro de las actividades que se están realizando. Entonces se hace una pregunta de verificación y se evalúa a esa área respecto a esa actividad. Entonces aquí, como ven, se pueden tener diferentes tipos de preguntas y lo más importante es saber cuántos sís de cumplimientos están teniendo y cuántos no. Y en el caso de que sea pertinente, pues tener un espacio para aclaración o observaciones. Entonces, si se acuerdan, se dice, la cantidad de sís de cada cuestionario se divide por el total de preguntas y se multiplica por 100. Es decir, sacamos un promedio. Entonces, tenemos ¿cuántos sís? 6 sís por ¿cuántas preguntas en total? 14. Se divide y se multiplica por 100 y entonces se tiene un puntaje promedio o un puntaje de resultado de esta área con esta actividad. Y así con cada una de ellas. De tal manera que en cada uno de estos puntos se vaya poniendo cómo salió el área respecto a esta actividad en este cuestionario. Aquí lo importante es identificar cómo, al igual que las otras matrices, lo que esto nos va a permitir es tener de una primera vista una evaluación acerca de nuestras áreas funcionales, que son cada una de estas filas, y de cómo van a ir teniendo una calificación de acuerdo al promedio que sacaron, y nuestros servicios funcionales o fundamentales, prioritarios, las actividades que sabemos que tenemos que tener como prioridad en este punto, y también aquí sacar un promedio de acuerdo a los cuestionarios que tuvimos, cómo está esta área, ¿ok? Entonces, hay espacios en blanco, si se fijan, porque no todas las áreas tienen que estar relacionadas con todos los servicios. Entonces, cuando así lo aplique, no es necesario desarrollar ese cuestionario. Pero al final lo que vamos a evaluar es entonces en qué áreas podemos estar con más deficiencias y entonces saber a partir de ahí en dónde tenemos que poner más foco, ya sea como áreas funcionales o como servicios o actividades que nosotros estemos desarrollando, y entonces ahí tomar acción acerca de qué es lo que tendríamos que estar implementando en cada una de ellas. Puede ser capacitación, puede ser mayor flujo de recursos, puede ser que haya muchos empleados y que entonces se estén duplicando las actividades, etcétera. Entonces ahí lo importante es tener este gran total de promedios y de calificaciones y entonces a partir de ahí poder evaluarlo. Por eso se le llama matriz de control interno, porque lo que hace es justo evaluar tanto tus áreas prioritarias como tus servicios o actividades más importantes. ¿Ok? ¿Queda claro este tema de la matriz de control interno? Sí, Sandy. Sí. Vale. Sí, Sandy, todo bien. Ok, chicos, pues entonces pasamos al último punto, que es el tema del antropomarketing. Aquí ya no estamos hablando de nada que tenga que ver directamente con las herramientas para la evaluación, sino simplemente es un concepto que nosotros tenemos que identificar porque forma parte prioritaria de las estrategias que nosotros estemos planteándonos para el desarrollo de nuestros productos, nuestros servicios, nuestros mercados, todo lo que acabamos de ver como proyectos que nosotros estemos desempeñando dentro de nuestra organización. Entonces, el concepto antropomarketing, ¿qué es? Bueno, tanto la antropología como la psicología son ciencias que constantemente están en la búsqueda de la generación de nuevo conocimiento sobre el ser humano. Ambas estudian el hombre en cuanto a sus comportamientos, sus vínculos, sus hábitos, sus costumbres y sus creaciones como individuos y como colectivo. La incorporación de estas ciencias y sus métodos de investigación en el marketing han tomado fuerza globalmente, creando movimientos como el antropomarketing, el psicomarketing e incluso el neuromarketing. Entonces, antropomarketing es la psicología y la antropología aplicadas al marketing.
que en comercio exterior, además de la utilidad para el conocimiento de lo que está sucediendo con el consumidor local, del nuevo mercado a cubrir, son sumamente efectivas para profundizar sobre los factores humanos más significativos en el proceso de toma de decisiones en las acciones de los individuos y permite a las compañías identificar con éxito los catalizadores conscientes e inconscientes del comportamiento de los seres humanos en todos sus aspectos, incluidos sus hábitos de consumo y de compra. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí, chicos? De la importancia de tomar en cuenta la cultura, la psicología, los hábitos, e incluso aquí decían aspectos inconscientes que se puedan desarrollar para la aplicación de los productos que nosotros vamos a llevar a nuevos mercados. Y aquí, ojo, obviamente por el tipo de curso que nosotros tenemos, se aplica directamente en mercados extranjeros o generalmente se le da como más importancia para mercados extranjeros, pero no necesariamente tiene que ser así. Si nosotros estamos aquí, el desarrollo de nuestro mercado en la Ciudad de México o incluso en la zona centro del país no tiene nada que ver con los hábitos de consumo, con la cultura y con la forma, los hábitos de compra, etcétera, que se tienen, por ejemplo, en Monterrey, o que se tienen en Guadalajara, o que se tienen en Sinaloa, o que se tienen en Mérida. Aún ahí, aún dentro de un mismo país, existe mucha información respecto a la psicología y respecto a aspectos de la cultura y de los hábitos que puedan tener nuestro mercado para desarrollar entonces una estrategia exitosa. También otra parte que debemos dejar claro, no necesariamente porque conozcamos toda esta parte quiere decir que entonces nuestro producto va a tener éxito. Hay muchísimas otras cosas que van también o que forman parte integral de una estrategia para realmente llegar lo más cerca o lo más cercano al cumplimiento en cuanto al éxito que nosotros estemos buscando. Pero finalmente sí nos va a ayudar a acercarnos a eso o va a evitar que lleguemos a profundos fracasos como vamos a ver más adelante en algunos ejemplos, ¿vale? Eh, hay muchas empresas grandes, como vimos hace un momento con el tema de las marcas de lujo, que por tener ya este posicionamiento dentro del mercado, descuidan esta parte de revisar los aspectos culturales o los aspectos sociales, psicológicos dentro del mercado al que van a llegar. Y muchas veces esa soberbia y ese sentido de que no necesitan modificar nada porque su producto en donde sea que lo coloquen va a pegar, es importante tomarlo en cuenta porque eso ha desarrollado en grandes fracasos dentro de las marcas más importantes. Y generalmente pasa justo en esas marcas que son ya tan grandes porque es donde menos valor se le puede dar a esta parte precisamente por el posicionamiento que creen tener a nivel global al desarrollarse en ciertos mercados o en ciertas zonas geográficas, ¿ok? Entonces, por eso es la importancia de meterlo también dentro de esta parte, porque no solamente tiene que ver con un tema comercial, también tiene que ver con un tema de negociación. Todo lo que estamos viendo, por ejemplo, actualmente, que tiene que ver con convenios internacionales, que tiene que ver con migración, que tiene que ver con cooperación internacional, con la firma de tratados internacionales. Para todo eso también sirve esta parte de aterrizar directamente en el tema de la cultura, la forma de negociación, etcétera. Y de manera más amplia lo vamos a ver en la siguiente unidad, pero esto es como el primer vistazo o el primer esbozo que podemos ver respecto a este punto y por eso es importante tomarlo en cuenta. Entonces, puntuar y medir una cultura es la antítesis de la antropología, o sea, no necesitamos meter estereotipos dentro de esta parte, pero significa, o en esta parte lo que se establece significa perder cuenta del detalle, de lo humano y lo cualitativo, porque lo estamos englobando o encasillando en algo que no necesariamente representa a algo como una cultura, ¿no? Algo tan amplio como una cultura. Un antropólogo hace marketing en las organizaciones inteligentes, investigando al consumidor y las personas, sus estilos de vida, actividades, expectativas, intereses, opiniones, su cosmovisión, que es ciudadanía, interrelaciones, aspectos como la felicidad, su genealogía, historia, procedencia, raíces, arraigo, desarraigo y sus aspiraciones, logros, poder, filantropía, hedonismo, altruismo, autorrealización. Y por su parte, un mercadólogo hace antropología investigando, descifrando e interpretando las necesidades articuladas y no articuladas de la persona consumidora,
que es una tarea enorme y compleja para el propósito de ofrecerles satisfactores de valor para volverlas felices. Entonces, no es ni aplicar de manera tajante un tema de antropología, ni tampoco de manera tajante un tema de marketing. Simplemente es tomar en cuenta visiones que se tienen respecto a la cultura desde un punto de vista incluso de conocimiento respecto a esta parte y con el respeto que eso infiere, el saber entonces hacia dónde va la mayoría de la estructura de esa sociedad al que nosotros estemos enfocados. Nuevamente, no quiere decir que solamente sea con fines comerciales. Puedes tener otro tipo de fines, fines políticos, fines sociales, eh, eh, ambientales, pero a partir de ahí, de todos modos, necesitas conocer datos respecto a esta cultura o de respecto a este mercado al que te estás buscando dirigir. Y en ese sentido, entonces, existe información que sin encasillar o sin meter en estereotipos a las personas, aún así nos pueden dar información respecto a lo que la mayoría está implementando, ¿vale? E incluso conocer en esta parte los puntos álgidos en donde las minorías estén buscando destacarse respecto a la información que se está viendo en cuanto a aspectos políticos, aspectos sociales, aspectos económicos, y entonces eso también nos puede dar información sobre lo que nosotros podemos aplicar para nuestro producto, para nuestro servicio o para el objetivo que estemos persiguiendo al buscar este tipo de mercados, ¿ok? Entonces, como les decía, va a haber en Moodle un caso y una aplicación para que ustedes puedan desarrollar en Hands-on en equipo, Hands-off en equipo, y también solamente especificar para esta parte en cuanto al Moodle, vamos a regresar a nuestro equipo de entregables, ¿ok? Va a ser en equipo, pero otra vez va a ser el tema de nuestros equipos de entregables, y la única diferencia es que al igual que la vez pasada, todos van a mandar el archivo final, ¿ok? Una vez que se haya terminado la actividad y que tengan todos ya el archivo final, todos tienen que mandarla, no solamente un representante, sino todos juntos, ¿vale? Ok, entonces aquí es donde tengo un par de ejemplos para revisar acerca de este tema del antropomarketing. Voy a iniciar con el de arriba, que es el tema de Gerber. La compañía estadounidense de alimentos para bebés lanzó varios de sus productos en África, con la imagen de un niño rubio en la etiqueta, más la información sobre ingredientes y otros datos. El problema fue que en los países africanos, donde en esa época se comercializaron los productos, el índice de analfabetismo era tal que nadie entendía el texto. Entonces, todo mundo creía que, o lo que se estilaba en ese tipo de productos, era que se pusiera en la parte del empaque qué era lo que ibas a encontrar en el contenido. Si había una manzana, quería decir que era entonces el jugo de manzana. Si había un mango, entonces quiere decir que el alimento contenía mango. Entonces, el tener un bebé en el empaque era algo que iba por completo fuera de lo que iba a motivar la compra o el consumo de ese producto. Además, Gerber significa vomitar en francés y según algunos expertos, perdón, es por ello que no se vende en el país, ¿vale? Entonces puede ser desde esa parte tan simple, como les decía, en donde no revisas que en la cultura de ese país se requiere que lo que se esté mostrando dentro del producto sea lo que contiene el mismo producto. O bien que el tema del idioma pueda ser un obstáculo para que tu consumidor lo compre o incluso se fije en él como simplemente como una oferta dentro del mercado. Y algo parecido es el siguiente caso que vemos de Coca-Cola, en donde al quererlo implementar en China, la combinación de las sílabas no daba como un significado en donde realmente se viera atractivo este producto y entonces tuvieron que estar modificando para llegar realmente a una combinación en donde pudiera parecerse al vocablo que nosotros utilizamos o a la frase que nosotros utilizamos para decir Coca-Cola, pero que tuviera realmente un impacto positivo dentro de esa cultura, ¿ok? Entonces, hay muchísimos elementos relacionados con esto, muchísimos casos que ustedes pueden identificar en donde no se tomó en cuenta a la cultura, a la forma, a los hábitos, las actividades, etcétera,
que van más allá de lo que nosotros podamos ver aquí, pero lo importante es identificar o tomar en cuenta estos rasgos, estos aspectos culturales que van más allá, incluso solamente de los hábitos de consumo, sino de todo lo que involucra el tomar la decisión de consumir o no un producto o un servicio de un nuevo proveedor que esté llegando a este mercado. ¿Ok? ¿Alguna duda? Todo muy claro, Sandy. Ok, chicos. Bueno, entonces quisiera terminar la sesión revisando el siguiente entregable, que es el entregable 2. Ya la clase pasada hablamos del primer entregable que lo vamos a revisar ya el lunes. Y hablando de eso, estoy recordando, ya todos ustedes entraron al Moodle para indicar el horario en el que nos vamos a ver el lunes. Sí, Sandy, ya está. Vale, les encargo eso, por favor, para los equipos que por alguna razón no hayan entrado y no hayan elegido su horario. Entonces, por favor, entren y pónganlo para que entonces yo pueda tener la planeación de eso y saber en qué orden voy a ir viendo a cada uno de los equipos. Acuérdense, solamente va a entrar el equipo o los integrantes del equipo en el horario que hayan elegido, ¿ok? Y estamos esos 20 minutos en revisión y se salen de la sesión y entra el siguiente y así. Solamente voy a ir atendiendo equipo por equipo en cada una de los márgenes de tiempo que tenemos establecidos. Muy bien, chicos, entonces vamos a revisar el segundo entregable que es para el 28 de octubre. Vamos a tener la misma dinámica para ese día sobre la elección de los horarios, es decir que del horario que hayan elegido ustedes en este primer entregable va a ser diferente, a menos de que entren para la siguiente actividad y vuelvan a elegir el mismo, pero en cada entregable van a tener la oportunidad de modificar ese horario si así lo requieren, ¿ok? Entonces, vamos a darle un repaso rapidísimo a las secciones de la rúbrica para que cualquier duda pues podamos irla resolviendo desde este punto. Bueno, para introducción va a ser algo similar a la vez pasada, es presentación de la empresa y o país elegido y explicación del caso a analizar, ofrecer información relevante de la empresa o del país elegido, una breve historia, y finalmente presentar el contexto, la información del caso, los antecedentes de ese caso, los actores que puedan estar involucrados en ese caso, las fechas relevantes, los retos que se enfrentaron, los recursos. Deben incluir las dos partes y esto va desde el primer entregable. Si no, se calificará solo partiendo por la mitad. Si desde la introducción solamente se enfocan en el caso, pero no me explican en general sobre la empresa, sobre la historia de la empresa, etcétera, entonces solamente van a tener el 50% de calificación porque no me están dando todo las dos partes, tanto la presentación de la empresa como la presentación del caso, que es diferente. Hay toda una historia respecto a la empresa y luego una historia específica respecto al caso que se está evaluando, ¿ok? Y un punto importante a destacar en esta parte, tanto la empresa, el país, la organización, etcétera, debe ser diferente al que eligieron en el entregable 1, ¿ok? Luego, vamos a hacer un ejercicio de FODA cruzado. Se va a presentar el esquema de FODA de la organización listado en los 4 elementos y en una sección aparte exponer la estrategia utilizada por la empresa de acuerdo al FODA cruzado. Entonces, acuérdense que vimos en el FODA cruzado la estrategia mini-mini, la estrategia mini-maxi, maxi-mini o maxi-maxi. En cualquiera de ellas ustedes eligen y lo aplican. En caso de que no aplique para el caso, es decir, ustedes eligieron un caso en donde no se ve claramente que hayan elegido, que la empresa o la organización haya elegido alguna de estas estrategias, bueno, entonces en ese punto lo que se propone es una estrategia que hubieran podido implementar respecto a ese caso, ¿ok? Entonces puede ser que ya esté establecida y entonces lo único que tienen que hacer ustedes es interpretar y saber en qué parte del FODA cruzado entraría y darme la explicación de eso. Si no aplica para ninguna o si no se puede visualizar esa estrategia, entonces ustedes la proponen de acuerdo a ese punto del FODA cruzado. Igual tendrán que aplicar el modelo BRIO en los productos o servicios que maneje la organización, justificando con ejemplos. Entonces me tienen que decir, bueno, tiene valor, es raro, es inimitable y el aspectos de la organización porque
este producto cuenta con esto y además es esto. Se tienen que darme un ejemplo acerca de qué es lo que se está analizando en ese producto o en ese servicio. Hay que hacer la tablita del brío, que lo vimos en la clase pasada, la tienen que implementar y tienen que poner ahí en cada uno de los elementos si está cumpliendo o no. Y después, muy importante, acuérdense que en el brío hablábamos de 2 columnas al final, que eran las implicaciones competitivas y el desempeño de la firma. Es importante que ustedes visualicen en qué aspecto quedaría dependiendo de cuántos elementos cumple o no cumple ese producto o ese servicio, y entonces ahí poner en dónde queda de acuerdo a esta evaluación que ustedes están haciendo. Pueden elegir un caso para cada uno o un caso que abarque todas, o sea, un caso que tenga valioso, raro, inimitable y de organización, o un caso que sea uno es valioso, en otra parte es raro, en otra parte es inimitable, etcétera. Puede ser cualquiera de las dos. Después, en la matriz BCG, en la organización, en este caso pueden elegir un solo producto o servicio y aplicar de acuerdo con el ciclo de producto, indicando los momentos en que aplica cada uno, o bien aplicar con varios productos o servicios en cada categoría. Es decir, un solo producto puede pasar por los 4 cuadrantes, estrella, interrogante, vaca y perro, o puede ser que la empresa, la organización que ustedes estén evaluando tenga 4 productos y entonces a cada producto se le pone en un cuadrante. En todos estos casos y para todo, como siempre se los he dicho, no solamente requiero que pongan la información plana, sino el análisis, la explicación, la justificación de por qué ustedes lo están colocando en cada uno de esos puntos. ¿Ok? Después, aplicar la matriz Hansoff y determinar en qué estrategia se encuentra la organización de acuerdo con el caso analizado. Ustedes me van a decir, bueno, de acuerdo a este caso, la empresa está aplicando la estrategia de desarrollo de producto, desarrollo de mercado o diversificación. Y poner por qué. Y finalmente, antropomarketing, exponer un caso donde la organización aplicará la herramienta de antropomarketing, puede ser exitoso o fallido, y tiene que haber una presentación, un contexto, características del espacio-tiempo, detalles de la estrategia, reflexión y propuestas. ¿Ok? Cultura de negocios país, bueno, esto básicamente es la unidad 4, que es la que viene, entonces aquí no se estresen, eso lo vamos a ver más adelante, pero bueno, de una vez lo revisamos. De acuerdo al caso, puede elegir país de origen de la organización, que puede ser, por ejemplo, que mi organización está en Estados Unidos, pero el caso que yo estoy aplicando para este entregable es el desarrollo del producto en otro país, en Alemania, por ejemplo. Entonces, de acuerdo a ese punto, pues describir los datos generales del país, información de la cultura de negocios y cómo impacta eso en la estrategia determinada. Ofrecer argumentación sobre el caso o propuestas. Conclusiones, al menos 3 conclusiones articuladas que deriven del análisis de los puntos más importantes expuestos en el caso. Y como siempre, pues el diseño se va a tomar en cuenta, la elaboración del diseño, color, el uso de gráficos o de imágenes y todo el trabajo creativo que puedan incorporar. ¿Ok? ¿Dudas, chicos, sobre este segundo entregable?